Capítulo 25. Moonwatcher bostezó, abriendo las mandíbulas de par en par para revelar sus docenas de dientes brillantes, afilados como nacarados, antes de cerrarse con un fuerte chasquido. Parpadeó al ver los rayos de luz matutina que se filtraban por las ventanas, iluminando pequeñas partículas de polvo que flotaban sin rumbo en el aire, invisibles de otro modo. Afuera, oyó el trino de los pájaros ensayando sus sinfonías matutinas. Su contribución no fue nada más que un gemido cansado. Se cayó de la cama, casi pisando a Coldsock. El pequeño dragoncito había acabado acurrucado en el suelo a los pies de la cama, a pesar de haberse dormido a su lado encima la noche anterior. Moon se preguntó qué lo habría despertado y obligado a cambiar su sueño a una posición menos cómoda, pero era demasiado temprano para cuestionarlo. Así que, en lugar de eso, simplemente se detuvo para acariciar la espalda de su hijo dormido con la cola, disfrutando del ronroneo que emanaba de su garganta. Luego, salió de su habitación y se dirigió a la cocina. Winter ya estaba despierto y sentado a la mesa cuando ella entró. Su garra derecha estaba ocupada garabateando tinta en un pergamino, sin duda trabajando en uno de sus muchos informes de búsqueda de carroñeros. Su otra garra descansaba junto a un plato que contenía medio pescado crudo. Moon podía oler el aroma salado y acre del mar que emanaba desde el otro extremo de la habitación. Era un aroma que casi podía saborear, y que le hizo arrugar el hocico. Caballa, pensó mientras observaba el desayuno del ala de hielo, parece fresca. Algún comerciante a la marina debió traerla antes del amanecer. ¿Temprano por la mañana?, preguntó con indiferencia, logrando que Winter apartara la mirada del pergamino. Tenía una especie de intensidad enérgica en la mirada que ella solía notar cuando estaba absorto en sus labores de recolección de basura, y las comisuras de sus labios apenas se levantaban para que se notara cuando la veía. Me atrasé con algunos informes, con carámbano y granizada aquí, le dijo, pensé en adelantarme antes de ir al santuario de carroñeros. Eso tenía bastante sentido para Moon. Había sido un día ajetreado el anterior, con carámbano mudándose a su casa. Habían ido de compras por el pueblo después de comer para finalmente conseguirle una cama decente y varios muebles para el hogar, incluyendo una mesa, un escritorio y un par de pergaminos de madera, entre otros artículos pequeños. Tormenta de granizo se había marchado poco después de que terminaran, alegando la necesidad de regresar al reino de hielo, pero los acontecimientos del día les habían impedido hacer mucho más. Winter estaba exhausto y ambos se habían acostado temprano la noche anterior. Parecía que Winter había rejuvenecido tras su sueño. Moon, no. Bostezó de nuevo y se llevó una garra a la cabeza. 3 lunas, murmuró, necesito café. Winter acababa de entintar el pergamino, pero se detuvo para mirarla con curiosidad. ¿Perdón? Café, resopló, es una bebida que me presentó Rainwin. Un tipo de granos que tuestan, trituran y convierten en bebida. Nunca me gustó mucho el sabor, pero por todos los cielos, te despierta por la mañana. Negó con la cabeza y resopló divertido. Rainwings. Me sorprende que se hayan ganado la fama de perezosos con bebidas como esa, observó Moon con cansancio. Solo la había probado un par de veces, 3 como mucho, pero recordaba sentirse especialmente llena de energía después. Como si hubiera bebido varias tazas de té a la vez. Kinkajou la había descrito como tiempo de sol en una taza, y Moon tuvo que admitir que la sensación que le producía no era muy distinta de la que siempre oía a los Rainwings hablar sobre el tiempo de sol. Tendremos que buscarlo en el próximo convoy de Rainforest entonces. La voz de Winter tenía un toque de desdén mientras volvía su atención al pergamino. Tomó el último trozo de caballa y lo mordió con un crujido, volviendo al mundo de sus estudios. Moon se lo dejó a él mientras ella misma se preparaba para el día, sumergiendo sus pinzas en el lavabo que tenían junto a las placas de cocina interiores. El agua aún estaba fresca y fría, Winter ya debía haberla reemplazado del pozo del pueblo más cercano, y se sentía increíble en sus escamas. Se limpió suavemente los antebrazos y la cara, deseando tener un poco de abrillantador de escamas a mano para realmente quitar algunas de las marcas del día anterior. Pero su abrillantador estaba en su habitación con Coldsock, aún dormido, y no quería despertarlo, ni realmente tenía tiempo para aplicarlo completamente en todas sus escamas. Después de todo, como cualquier dragona podría atestiguar, lo único peor que unas escamas sin pulir era una piel medio pulida. En cambio, se contentó con acicalarse las escamas más visibles con agua y, donde más se raspaba, con la lengua.
La textura áspera, como papel de lija, de las papilas musculares eliminaba rápidamente la suciedad y la mugre difíciles de eliminar y alisaba cualquier imperfección, aunque debía tener cuidado de no dañar sus escamas en lugar de ayudarlas. Claro que había muchas escamas que no podía alcanzar sola, al menos no con la lengua. Con esas tendría que conformarse. A menos que, pensó, dirigiendo la mirada hacia Winter. Pero se contuvo antes de pensarlo, sacudiendo la cabeza en señal de autocastigo. Es demasiado pronto. Vamos, Luna. Apenas puede tocarte, y mucho menos acariciarte las escamas como un compañero íntimo. De todos modos, en esa mirada que recibió de Winter, no pudo evitar sentir una sensación irracional de decepción porque sus ojos habían permanecido firmemente en el pergamino, sin prestarle atención. Un suave graznido reajustó sus pensamientos, y bajó la cabeza para ver a Luna de pie junto a su cola, el cuervo acicalándose las plumas como si la imitara. El ave la miró y ladeó la cabeza, como si preguntara. Lo siento, Luna. Acabo de limpiar. No quiero que me acerque un cuervo ahora mismo. Luna graznó y aleteó, con una mirada penetrante que parecía una acusación. El cuervo tenía la expresión justa en su mente para que Luna supiera que seguía molesta por haber estado prácticamente encerrada los últimos días mientras lidiaban con Carámbano. Era por su propio bien, ya que Luna no quería que la dragona ala de hielo se comiera al córvido negro, pero no podía explicárselo a un pájaro. De acuerdo, accedió Moon, ofreciéndole su cola. El cuervo graznó satisfecho mientras saltaba sobre ella y se dirigía a su lugar predilecto en el hombro de Moon. Sus patitas le hicieron cosquillas a Moon al clavarse sus duras garras en las escamas, pero Moon ya se había acostumbrado a la sensación. ¿Cuánto tiempo le falta para sanar el ala?, preguntó Winter al ver la escena. Frunció el ceño al posar la mirada en Luna. Luna se dio cuenta de que nunca le había gustado tanto el pájaro como a ella. No lo sé, respondió Moon mientras levantaba una garra y acariciaba las suaves plumas del cuervo que tenía encima. Tal vez tan largo como el mío. Por cierto, hoy tengo cita con Oryx para que lo revise y lo vuelva a vendar. Te diré su pronóstico. Tarareó Winter, volviendo su atención una vez más a su pergamino. También tengo un desayuno planeado con Gale y los demás, dijo Moon antes de que pudiera concentrarse demasiado. No te importará tomar cold shot por hoy, ¿verdad? Winter dijo que no habría problema y Moon lo dejó volver a su trabajo. Como sus escamas eran aceptables para el día, Moon tomó una de las piedras de afilar de la cocina y afiló sus garras hasta que brillaron. Levantó la garra y la admiró. La luz de la mañana se reflejaba en su letal anatomía. Moon nunca había sido una vanidosa con respecto a la apariencia de sus garras, pero siempre convenía tenerlas listas. Como mínimo, le gustaba saber que podía pelar fruta fácilmente si la situación lo requería. Cold Shock seguía dormida en su habitación cuando le dio los buenos días a Winter por última vez y se escabulló a las calles del santuario, con Luna sobre su hombro. Los pájaros que Moon había oído al despertarse aún cantaban, piando y trimando desde los tejados y los árboles. Luna asintió y se unió a ellos, un sonido mucho más fuerte, áspero y mucho menos agradable, una especie de raa que resonó en los oídos de Moon y le provocó dolor de cabeza. Moon no pudo evitar levantar una garra para golpearla y silenciarla, pero Luna simplemente saltó a su otro hombro y siguió cantando. Con un gruñido, aún no estaba del todo despierta, Moon bajó la garra, pero ésta se hundió en el suelo con un suave chapoteo. Hizo una mueca al notar por primera vez el frío húmedo del aire y la hierba y la tierra mojadas del exterior. Debió de haber llovido la noche anterior, lo justo para humedecerlo todo y crear varios charcos de barro en las depresiones más grandes del terreno. Como el que acababa de pisar, salpicando las escamas de la garra y la parte inferior con barro, como un dragoncito que, descuidadamente, arroja pintura sobre un lienzo. Y justo después de limpiarme las escamas, se quejó en sus pensamientos. Ojalá a los demás no les importe. Dudaba que les importara, pero aún así era molesto. Se abrió paso por las calles, evitando los demás charcos e intentando mejorar su estado de ánimo concentrándose en cosas más positivas. Como el pueblo que la rodeaba. El mercado ya empezaba a bullir, los dragones caminaban de un lado a otro a un ritmo familiar, los olores y las vistas la tranquilizaban, y todos a su alrededor estaban de buen humor. Vio a un vendedor de algas marinas desconocido que vendía barriles de marisco fresco y supuso que de ahí debía de haber salido el desayuno de invierno. Se acercó lo suficiente para ver los tentáculos retorcidos de docenas de pulpos intentando escapar de una tosca caja en la que los habían metido antes de decidirse a seguir adelante.
A Luna le gustaban casi todos los peces, igual que a cualquier dragón, pero estaba acostumbrada a los de agua dulce, no a los salados del océano. Y ni siquiera quería pensar en intentar morder un pulpo o un calamar. Solo pensarlo le daban arcadas. Negando con la cabeza, continuó. El café donde se reunían los habituales del club de lectura estaba un poco más abajo, lo que le daba mucho que ver para distraerse de la comida exótica. Por ejemplo, a su izquierda estaba la tienda donde Carámbano le había comprado la cama el día anterior. La mueblería era la única en Santuario, pero el ala de lodo que la atendía era un dragón bastante majo. Había dado un buen precio al ala de hielo, considerando todo. Mientras Mon caminaba, vio al tendero por el escaparate. Él también la vio, y ambos intercambiaron un saludo antes de que Mon dejara la tienda atrás. Un poco más adelante, sin embargo, había un lugar que realmente le hizo sonreír. Frente al café que era su destino, había otro restaurante, el Yellow Cod. El local de Xiaoyin estaba casi completo, y Winter le había prometido que sería su noche de estreno. No estaba segura de si él estaba considerando su plan como una cita, pero sí sabía que definitivamente estaría puliendo sus escamas para la ocasión. Mientras no sirvieran pulpo, sería una buena noche. Y al pasar, Moon vio un cartel en el escaparate del bacalao amarillo. Gran inauguración mañana. Estaba garabateado a toda prisa, sin mucha fanfarria, como si el dueño apenas lo hubiera pensado. Moon se alegró mucho de haberlo visto. Esperaba más un anuncio que una nota en el escaparate. Tendría que avisarle a Winter para que pudieran planificar. No iba a perdérselo. Oye, Moon. La voz de Gale sonó de repente, destacando entre la cacofonía de la concurrida calle. Moon la vio a ella y a las demás fuera del café y se giró hacia ellas. Luna se había recostado sobre su hombro, permitiéndole expresar sus propios pensamientos y los de las otras dragonas. Parecían genuinamente felices de verla. Y definitivamente es agradable que te quieran, pensó, mientras un triste recuerdo del reino de la arena venía a su mente sin que lo llamara. Negó con la cabeza y apartó la idea de su mente mientras se reunía con Gale, Lantana, Current, Willow y Cordgrass en su mesa, afuera del mismo restaurante que solían frecuentar. Moon esperaba no haberlos hecho esperar mucho al sentarse junto a Gale, pero por la forma en que Cordgrass parecía mirar el menú con indecisión, se sentía optimista de que no hubieran pasado más que unos minutos sin ella. Siendo ese el caso, Moon ni siquiera tuvo la oportunidad de recoger su propio menú antes de que Lantana atacara. Entonces, vigilante de la luna, ronroneó la ala de arena, con un empalagoso sabor a miel en sus palabras que llenó a Luna de un repentino temor. He oído que regalaste la casa que te construimos. Los ojos de Luna se abrieron de par en par, completamente sorprendida. Abrió la boca, pero no pudo articular palabra antes de que otra dragona hablara. Fue bastante desalentador, coincidió Willow con Lantana. El Mudwing parecía genuinamente dolido mientras la miraba acusadoramente. Su hermana no dijo nada. Cordgrass simplemente levantó el menú frente a ella, como si quisiera esconderse detrás. Bueno, balbuceó Moon, con el corazón en un puño. No se esperaba esto en su pequeño encuentro. Pensó que era la emoción que sentía su amiga al acercarse, pero quizá no era la adecuada. En serio, Moon, dijo Current, con su habitual alegría, pero con una tristeza terrible. Nos esforzamos mucho en esos edificios. ¿No deberías al menos habernos preguntado? Por supuesto que debería haberlo hecho, susurró Lantana, después de todo lo que hicimos por ella. No, lo siento, se revolvió nerviosa y miró a Gale, su primer amigo, en busca de ayuda. Pero la Skywing simplemente negó con la cabeza, decepcionada. Su rostro era una máscara, salvo por un ceño fruncido. Y luego, la pillé, oyó pensar a Lantana en el mismo instante en que la máscara de Gale se quebró y su ceño se transformó en una sonrisa. Cordgrass empezó a reírse disimuladamente desde detrás de su menú, y Current no se quedó atrás. Un segundo después, los demás se quitaron sus disfraces y se unieron a la risa. Los 5 dragones rugieron de risa mientras Moon permanecía allí, atónita. Entonces ella también sonrió y rió, casi más de alivio que de humor. Pero Luna aguantaba las bromas, y la verdad es que le impresionaba que le hubieran tirado de la cola así. No era fácil para la mayoría de los dragones engañar a un lector de mentes. 3 lunas, deberías haber visto tu cara. Exclamó Gale con entusiasmo, riendo entre dientes, mientras columnas de humo salían de su nariz en oleadas ondulantes. No tiene precio, asintió Current. ¿Viste sus ojos? Eran tan grandes como dólares de arena.
Si no más ancho, sonrió Lantana, mostrando los dientes de una manera que habría parecido amenazante si Mon no la conociera mejor. Te dije que caería en la trampa. Sí, me diste una buena paliza, admitió Mon con libertad, levantando las garras delanteras en señal de rendición. Me diste un susto de muerte por un instante. Como estaba previsto, dijo Gale, dándole un codazo afablemente con un ala. Lo siento, Moon, pero fue difícil resistirse, le dijo Uilou, y luego pinchó a su hermana pequeña con una garra. Fue idea de Córdoras, pero no tiene remedio con estas cosas. Nunca puede mantener la cara seria, así que lo ocultó. Moon rió mientras la joven Mudwin bajaba el menú de delante de su cara y le dedicó una sonrisa tímida. Bueno, funcionó, ¿verdad? Les preguntó, y tras una pausa, añadió. Para que quede claro, ¿no están molestos por la casa? Lunas, no, Gale agitó una garra con desdén, como si estuviera espantando una mosca particularmente molesta. A nosotros nos da igual. Acordamos ayudar a construirlas antes de que siquiera mencionaras mudarte a una. La mayoría de las casas en las que hemos trabajado son para dragones que hemos conocido una vez, como mucho. No lo hacemos por ningún dragón, lo hacemos por la ciudad, asintió Willow. Lantana se aclaró la garganta para llamar su atención y les dedicó una mirada algo divertida. Dicho esto, recuerdo que Current dijo algo como a Moonwatcher le encantará esto en varias ocasiones durante el proceso de construcción. No, Current empezó a protestar en voz alta, pero luego se interrumpió. Bueno, quizá una o dos veces. Pero en mi defensa, fue agradable sentir que estábamos ayudando a un miembro del club de lectura. Las demás dragonas murmuraron su conformidad, lo que alegró las escamas de Luna. Saber que sus amigas la querían lo suficiente como para disfrutar de su labor le reconfortó el corazón. Pero también sintió una punzada de culpa, tanto por no haber intentado hacer más como por no haber aprovechado el fruto de su labor. El único alivio para esa culpa era el simple hecho de que su lectura de mentes podía percibir que su apatía ante la situación era genuina. Un camarero llegó y tomó sus pedidos, interrumpiendo la conversación mientras el grupo decidía qué desayunar. Moon pidió una sencilla bandeja de frutas para saborear su tierra y también pidió una galleta para Luna. El cuervo se había portado bien desde su llegada y estaba conteniendo sus graznidos más fuertes, así que pensó que se lo merecía. Riptide mencionó que un ala de hielo se mudó a la casa que iban a tener, dijo Gale mientras esperaban su comida. Hacía tiempo que no teníamos otro de esos. De hecho, es la hermana de Winter, dijo Moon al grupo. Está en una situación similar a la suya ahora mismo. No puede volver a casa, así que se quedará a vivir aquí. ¿Crees que le interesaría unirse al club? Preguntó Current con entusiasmo. Moon negó con la cabeza vehementemente. Lo dudo mucho. Al menos, espero que no, añadió mentalmente. Moon no podía imaginarse a Iciple sentada con los demás hablando del último capítulo de una novela romántica o de aventuras, al menos no sin hacerles la experiencia imposible a todos los demás. Sin saber exactamente quién era la dragona en cuestión, la expresión de Current se ensombreció al oír que la novata no quería unirse. Pero se animó cuando Moon volvió a hablar. También conocía a una Seawin llamada Tekra que se muda aquí. Quizás le interese. Current dijo que simplemente tendrían que invitarla a su próxima reunión, y Moon no tenía ninguna duda de que así sería. Si asistiría o no era algo que Moon no podía decir con certeza, pero no se opondría. Tetra parecía una dragona bastante agradable, elocuente y sensata, todo lo contrario a la Icewin con la que viviría. Entonces, supongo que seguirás viviendo con Winter. Intervino Lantana, volviendo al tema de la vivienda. ¿No hay cambios? Moon negó con la cabeza. Me quedaré aquí por ahora. Ante eso, los demás dragones de la mesa se miraron con aire de complicidad. Todos sonreían levemente, salvo Córdoras, que parecía tan perdida como Moon de repente. Solo gracias a su capacidad de leer la mente, captó uno de los pensamientos de Current y comprendió a dónde querían llegar. Sabía que ella no se movería, pensaba Seawin, no a menos que Winter también se moviera. Oye, balbució. Con Winter y conmigo no es así. Aún no. Ella no estaba muy segura de quién había pensado que era eso, o si era suyo. ¿en serio? Preguntó Current, levantando el párpado. De verdad. Luna, si tú lo dices, Gale puso los ojos en blanco. Los demás siguieron sonriendo y Moon apartó la mirada, sintiendo como el calor le subía a las mejillas. De repente, deseó que Luna volviera a croar fuerte para acallar la diversión de sus amigos.
Por suerte, fue en ese momento cuando llegó la comida, y la conversación giró hacia su sabor y apariencia, y hacia asuntos más mundanos que no le concernían. Moon se relajó, sacudiendo la cabeza y uniéndose a sus amigas mientras discutían sobre el interés amoroso del último pergamino que habían leído, en lugar de sobre dragones reales. Pero antes de que la discusión anterior se le escapara por completo de la cabeza, echó un vistazo atrás, al restaurante Xiaoying con el cartel de inauguración en la ventana. Aún no. Pero tal vez pronto. Papá. Gritó Coldsock. Quiero jugar con los carroñeros. Por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Winter hizo todo lo posible por ignorar a su hijo mientras intentaba concentrarse en su investigación. Por alguna razón, a pesar de haber visitado el santuario de carroñeros muchas veces, Coldsock decidió que hoy quería entrar al santuario y observar de cerca a las criaturas que Winter cuidaba con tanto esmero. Winter, por supuesto, se negó. Esto solo animó al dragoncito a preguntar aún más, y con más frecuencia. Por favor, continuó su hijo mientras se acostaba, con los ojos abiertos y suplicantes, y tan adorable que haría que incluso algunos de los Ixewings más endurecidos se derritieran. Puedes jugar con Tulipán, suspiró Winter, sin apenas apartar la vista de las ventanas y de los carroñeros del exterior. Intentaba disimular que su hijo lo estaba afectando y mantener la calma. Si yo hubiera actuado así, pensó para sí, mi padre me habría atado el hocico y me habría arrojado a una ventisca. Narvale le había hecho eso una vez, solo que no fue una ventisca en la que Winter se vio envuelto, sino una tormenta de nieve normal. Y por suerte, Winter ya era lo suficientemente mayor como para que sus garras estuvieran lo suficientemente afiladas como para cortar las ataduras alrededor de su boca sin mayor problema. Por un breve instante, la idea de hacer algo similar a Coldsock cruzó por la mente de Winter, pero la descartó con vehemencia. ¡No! Pensó, asqueado de que la idea siquiera se le cruzara por la cabeza. Jamás. No soy así. No puedo permitirme ser así. Pero Coldsock parecía ajeno al repentino estallido de su confusión interior. Pero no quiero jugar con Tulipán, dijo el dragoncito con un puchero. Quiero jugar con esos otros carroñeros. Tulipán es un animal carroñero perfecto para jugar, dijo Golondrina desde su lugar en el observatorio. El ala de arena había estado allí desde antes de la llegada del invierno, y por eso también había tenido que escuchar todos los ruegos de Choque Frío. Al principio le había hecho gracia la petición del dragoncito de ir a ver a los carroñeros salvajes, pero la paciencia de Golondrina también se había agotado hacía tiempo. Había intentado contentar a Choque Frío con su mascota Tulipán, y aunque este había jugado un rato con la carroñera, se había cansado de ella enseguida y volvió a pedirle permiso para estar en el recinto. Incluso Tulipán parecía un poco molesta y decepcionada. La carroñera normalmente se llevaba bien con Coldsock, pero parecía sentirse despreciada porque el dragoncito no estaba interesado en ella. Tras varios intentos de jugar a un jueguito habitual, en el que intentaba lanzar una pelota contra la pared, y Coldsock lo ignoró por completo, dio un respingo y se sentó en la cola de Suayou con los brazos cruzados. El pequeño híbrido azotaba la cola de una forma que habría parecido adorable en otras circunstancias. He jugado con Tulipán, insistió, quiero jugar con los demás. Por favor. ¿Puedo verlos de cerca? Solo quiero verlos. No, espetó Winter, apartando por fin la vista de la ventana y lanzándole una mirada fulminante que acalló el frío del dragoncito. Te lo dije, Coldsock. No entres en el corral de los carroñeros. Pero, dije que no, gruñó Winter. Ahora deja de preguntar oh. Titubeó un instante, mientras varios recuerdos más le cruzaban la mente. Recuerdos de dónde estaba en el lugar de Coldsock. Amenazas de palizas, vergüenza, humillación, abuso verbal que aún lo hacía estremecer. Y de repente, Winter estaba en el otro extremo, su lengua, la que tenía la capacidad de desgarrar y destruir, y sus garras, las que podían administrar los castigos más brutales. Los alas de hielo necesitan disciplina, las palabras de su padre resonaron en su mente hace mucho tiempo. Los alas de hielo que no escuchan ni obedecen no tienen cabida en el reino de hielo. Quejarse y quejarse es una debilidad, y la debilidad debe ser eliminada. Suplicar no surtió efecto. Las lágrimas no surtieron efecto. Winter solo había llorado solo, oculto a la vista de su familia. Hacerlo abiertamente solo habría atraído más ira y furia de sus padres. Oh, empezó de nuevo Winter, mirando a los ojos a su hijo, quien había rehuido la ira en su voz. Pensar en lo que había pasado con el dragoncito que tenía delante le revolvía el estómago. Pero Winter solo sabía lo que le habían enseñado.
Palabras duras y garras aún más duras. ¿De qué otra manera se suponía que uno debía disciplinar a su dragoncito? Shuayou notó la lucha de Winter y, como si tuviera los poderes de Moon Watcher para leer la mente, pareció comprender lo que pasaba por su mente. O al menos se dio cuenta de que Winter estaba lidiando con un castigo demasiado severo para el acto cometido. Así que lo ayudó. Deja de pedir o no habrá dulces por una semana. Winter parpadeó y asintió rápidamente. Sí. Eso. Y me aseguraré de que tu madre lo sepa. Eso también incluye frutas más dulces. ¡Ay! Soltó Coldsock un quejido, pero al ver la mirada seria de Winter, se escabulló a un rincón del observatorio. Todavía con el ceño fruncido, pero ya sin ser una molestia, agarró uno de los pergaminos que Winter le había reservado y un poco de tinta, y se puso a dibujar. Winter oía el áspero raspado de las púas de su cola contra el suelo de madera mientras seguía meneando la cola con frustración. Una vez que quedó claro que el dragoncito ya no le prestaba atención, Winter se acercó a Shuayou y le dio las gracias. Su asistente lo despachó con una garra, como si no fuera para tanto. Así es como mis padres solían castigarme por portarme mal cuando era pequeño, le dijo. Eso y hacerme morder limón fresco cuando hablaba demasiado, o no dejarme salir con mis amigos cuando me metía en problemas. Winter asintió, tomando nota mental de esas cosas. No estoy del todo seguro de cómo se supone que funciona la disciplina, admitió, al menos para los dragones fuera de la clasificación del círculo de alas de hielo. No estoy seguro de que Moon lo sepa tampoco. Ninguno de los dos tenía una dragonetidad normal. Un príncipe y un recluso, pensó. Había crecido en un lugar donde cada acción era criticada y juzgada con todo rigor. Moon prácticamente tuvo que criarse sola. Solo espero que sea suficiente para que lo averigüemos por él. Bueno, entonces tú y ella tendrán que hablar y decidir cómo quieren manejarlo, aconsejó Shuayou. Tendrán que estar de acuerdo en cuanto a la severidad de los castigos futuros, y deberán mantenerse unidos cuando llegue el momento de aplicarlos. Pero en mi opinión, por algo tan pequeño como ser molesto y pedir cosas cuando ya has dicho que no, quitarte un bocadillo o un postre probablemente sea lo más severo que tengas que ser. Entendido, dijo Winter. Puede que Shuayou no fuera padre, pero que Winter supiera, había tenido una etapa de dragonet tan normal como cualquiera podría esperar durante una guerra. Ninguno de sus padres había sido soldado, ni había mencionado ningún trauma relacionado con sus padres. Shuayou ni siquiera tenía un pasado definido. Ni siquiera estaría en el santuario si no fuera por su ávido amor por los carroñeros. Así que, cuando se trataba de consejos sobre lo que era la normalidad, Winter confiaba en que sabía de lo que hablaba. Shuayou exhaló una bocanada de humo satisfecha y se movió para mirar a los carroñeros. La verdad es que me sorprende que tú y Moon no hayan hablado de esto. ¿Nunca se ha metido en problemas? Winter se detuvo un momento para reflexionar. Nada que no haya sido corregido por una reprimenda de Moon, le dijo. Coldsock siempre ha sido un dragoncito muy bien portado. ¡Qué suerte!, dijo Shuayou, y luego volvió a mirar hacia donde Coldsock estaba dibujando y sonrió. Disfrútalo mientras dure. ¿Qué se supone que significa eso? Shuayou puso los ojos en blanco. Puede que seas un príncipe, pero tú también fuiste un dragoncito. No creo que tenga que deletrearlo. Eso provocó un gruñido de la garganta de Winter, pero no pudo rebatirlo del todo. Incluso la realeza podía meterse en líos. A veces, él, Carámbano e incluso Tormenta de Granizo armaban líos en los salones del palacio, sembrando el caos entre el personal mientras se perseguían o jugaban a alas de hielo contra alas de noche con lince. Sus padres siempre se enfurecían con ellos por ello, sobre todo aquella vez que volcaron el carro que llevaba la cena a la mesa de la reina, pero la mayoría de las veces, la reina glaciar intercedía por ellos tres y los libraba de lo peor. Winter negó con la cabeza al recordar a su tía. A menudo se preguntaba qué diría Glaciar si hubiera visto en qué se había convertido. Le gustaba pensar que estaría orgullosa de él. Siempre había fomentado su interés por los carroñeros y nunca parecía importarle su comportamiento poco principesco. Si tan solo sus padres hubieran sido un poco más como ella, con un suspiro, volvió a mirar por la ventana hacia la aldea de los carroñeros. Había pocos cambios con respecto al resto de la mañana. El gran carroñero al que llamaban el Bruto estaba allí abajo, empujando a los demás mientras la mayoría de las criaturas luchaban por construir otro refugio. En el lago, algunos de los demás estaban de pie con pequeños palos de madera que Winter había imaginado que eran sus versiones de lanzas. Los usaban para pescar de una forma bastante ineficiente, pero no ineficaz. Era un buen método para conseguir comida, además de la que Winter y Shuayou les proporcionaban.
El recinto no era lo suficientemente grande como para que los mamíferos fueran completamente autosuficientes. Winter estaba tomando su pluma para tomar algunas notas más cuando oyó que llamaban a la puerta. ¿Tal vez Moon vendría de visita? Se preguntó mientras se levantaba para abrir. No era raro que apareciera de repente. Quizás pueda tomar cold sock el resto del día. Pero no era Moon la que estaba presente al abrir la puerta. En cambio, se encontró con las escamas azules y moradas de Seawin. Parpadeó, sorprendido por un momento, antes de reconocerla como la vecina de Icicle con la que se habían topado el día anterior. Hola Winter. Lo saludó con voz alegre a pesar de un dejo de incomodidad. Nos conocimos ayer. No sé si lo recuerdas, pero... No, sí, la interrumpió Winter, pero le costó encontrar el nombre. Es Tan, ¿verdad? No, no es eso, Tetra, lo corrigió antes de que él pudiera avergonzarse. Sí, Tetra, dijo, castigándose mentalmente por haberlo olvidado, lo siento por eso. Ella sonrió tímidamente. No hay problema. Apenas nos conocimos, después de todo. Solo sé quién eres por lo que Riptide me dijo de ti. Ah, y quizás también recuerdes a Aurora. Se hizo a un lado para revelar a su dragoncito, el pequeño híbrido Nidwin Xiaowing que Moon había mencionado. Winter notó que Colsock se animó al instante al oír el nombre, y al verla, corrió hacia la puerta y la saludó con entusiasmo. Estamos viendo carroñeros. Le dijo su hijo a Aurora, con la voz llena de emoción a pesar de que momentos antes había estado dibujando y no mirando carroñeros. ¿Quieres ver uno? Aurora parpadeó, desconcertada por un momento, pero sus ojos se iluminaron al oír sus palabras. ¿Carroñeros? ¡Guau! Miró a su madre. ¿Puedo? Adelante, si a Winter le parece bien. Winter dijo que sí, y los dos dragoncitos entraron de un salto. Los vio de pie sobre sus patas traseras, estirando el cuello para asomarse por una de las ventanas antes de volverse hacia Tetra. Entonces, ¿qué te trae por aquí? Le preguntó. ¿Solo para conocer la ciudad? No. Bueno, sí, pero no del todo, bajó la mirada y jugó torpemente con un brazalete en su muñeca. Es solo que, bueno, ayer hablé con Moon Watcher y ella mencionó tu trabajo con carroñeros. Estudié mucho sobre peces y vida acuática en el reino del mar, ¿sabes? Y pensó que podría ser una buena opción para ayudar. No sé si eso sea posible, pero pensé en venir a ver tu operación y preguntar si es posible. Eso, no era lo que Winter esperaba. Su expresión debió delatar su sorpresa y confusión, porque el Xiaowing inmediatamente comenzó a retroceder. No tienes que hacerlo, lo entiendo si no es posible, dijo rápidamente, solo pensé, no, estás bien, la interrumpió Winter, y luego rió un poco. Es solo que no estoy acostumbrada a que los dragones aparezcan queriendo ayudar así. No muchos dragones se interesan por los carroñeros más allá de las diferentes recetas en las que se pueden cocinar. Ja. Me identifico con eso, se rió. Una vez estudié durante un mes la babosa marina de cabeza amarilla. Escribí un artículo para un diario que tal vez leyeron los tres dragones. Parece que tiene experiencia, pensó Winter. Sobre todo en un sentido más profesional. Podría ser útil. Tanto él como Esuayo habían llegado como novatos al mundo de la investigación oficial, y eso se notaba en algunos de sus informes anteriores. Hubo una pausa, luego Winter se hizo a un lado y la invitó a entrar. Admito que no estoy seguro de cuánto podamos usarte, dijo mientras ella asomaba la cabeza y miraba a su alrededor. Siempre ha sido una operación de 2 dragones, pero podemos ver si algo puede funcionar. No tengo ninguna duda, intervino Esuayo, levantándose de su posición y acercándose a ellos. Con ustedes asumiendo responsabilidades en la ciudad y todo eso, hizo una pausa y sonrió con suficiencia. No querrían que me sintiera solo aquí solo, ¿verdad? Winter se burló. Tienes a Tulipán. Estarás bien. Quizás, pero ¿dónde están mis modales? Soy Golondrina, mi asistente de invierno en esta pequeña investigación, se presentó. Y tú eres Tetra, si no me equivoco. Lo soy, sonrió levemente la Xiaowing, mientras sus ojos observaban al Skiwing naranja. Un placer conocerte, Esuayo. El placer es todo mío, dijo Esuayo con gran encanto. Con aires de machismo, le ofreció una garra a Tetra y ella la tomó, permitiéndole guiarla a las profundidades del observatorio. Winter puso los ojos en blanco ante las travesuras de su asistente, pero no las despreció del todo. Principalmente, realizamos observaciones conductuales sencillas, registrando cualquier actividad normal o anormal en el recinto, explicó Esuayo mientras le daba un breve recorrido por la habitación. De vez en cuando introducimos estímulos externos, pero en general no interferimos.
En el futuro, planeamos tener un segundo recinto donde podamos observar cómo reaccionan ante otras criaturas y situaciones, en comparación con el grupo de control. Tetra asintió, con un claro interés en su rostro, mientras Esuayou le daba un breve recorrido y le explicaba sus operaciones. El observatorio no tenía mucho más que su escritorio y los estantes de pergaminos que albergaban gran parte de su trabajo, así que Esuayou pronto se dedicó a señalar a los carroñeros en el valle. Fue principalmente el recorrido habitual que ofrecieron a los pocos invitados interesados que se presentaron, pero profundizando un poco más en los detalles del proceso de investigación. Winter empezó a distraerse mientras Esuayou continuaba, familiarizado con lo que se decía. En cambio, su atención se centró en Coldsock y Aurora. Los dos dragoncitos habían dejado de mirar por la ventana y, en cambio, conversaban entre ellos. Quiero entrar ahí y echar un vistazo yo mismo, decía Coldsock, pero papá no me deja. Aurora lo miró con compasión. Mamá dice que los carroñeros pueden ser peligrosos. Quizás tu papá piensa lo mismo. Pero son inofensivos. Insistió Coldsock. Son suaves y adorables, como conejitos raros. Me gustaría ver uno de cerca, admitió Aurora, moviéndose sobre sus garras, nunca he visto uno antes. Winter decidió intervenir. Bueno, hay una ahí mismo, dijo, señalando a Tulipán con la cola. La mascota carroñera de Golondrina se había apartado de él cuando se levantó para saludar a Tetra y ahora estaba sentada junto a un escritorio, entreteniéndose lanzando una manzana al aire y atrapándola con sus patitas. Los ojos de Aurora se abrieron de par en par al verlo. Chilló de asombro y corrió hacia Tulipán. La pobre carroñera dejó caer su manzana del susto. Por la cuarta luna, susurró, ¿eso es una carroñera? Habla, Aurora. La reprendió Tetra, interrumpiendo momentáneamente su conversación con Golondrina. La pequeña dragona se encogió un poco, pero el asombro no desapareció de su rostro. Esa es Tulipán, dijo Coldsock. Es una mariposa domesticada. Pero quiero ir a ver las salvajes. Quiero observarlas de cerca como papá. Aurora extendió delicadamente una garra hacia Tulipán. Tulipán, acostumbrada a los dragoncitos y dragones curiosos, extendió la mano y agarró la del híbrido ala marina. Aurora rió, sonriendo encantada. Winter también sonrió y luego volvió a centrarse en Tetra y Esuayou. Su recorrido estaba llegando a su fin, pues ya habían cubierto los momentos más destacados relacionados con la búsqueda de tesoros. Ahora Esuayou le preguntaba más sobre su propia experiencia y cualificaciones para ayudar. Trabajé principalmente como freelance y estudié biología marina por mi cuenta, le contaba. Para los dragones fuera del Real Instituto Científico, durante la guerra no había mucha financiación ni oportunidades para darme a conocer y ser reconocido. Por suerte, las iniciativas de alfabetización de Queen Coral permitieron que muchas revistas científicas siguieran funcionando con normalidad e incluso aumentaran su producción, así que pude publicar varios de mis artículos. Entonces, ¿debes ser muy bueno con los informes?, preguntó Golondrina. Claro que lo preguntaría, reflexionó Winter poniendo los ojos en blanco. La contrataría en un segundo si eso significara no tener que hacer informes él mismo. Aunque, quizás, fue un poco injusto de su parte. Desde que Winter entrenaba con Riptide, Skywing había estado asumiendo esas tareas sin quejarse. No estoy muy segura de cómo formateas y emites el tuyo, pero diría que sí, asintió Tetra. Seguro que puedo aprender cómo haces las cosas por aquí con bastante facilidad. Bien, bien, asintió Golondrina. ¿Y crees que tu investigación sobre la vida marina tendrá buen resultado? Ella encogió las alas. No creo que duela. De hecho, podría ser muy interesante para algunos algas marinas compararlas con los mamíferos marinos, si tienes algún contacto en el reino del mar. Hay un número considerable de algas marinas que apenas salen de las profundidades y nunca han visto un carroñero, ¿sabes? Esuayou emitió un murmullo interesado y miró a Winter con una mirada significativa. Entonces, parece que podrías aportar mucho. ¿Qué te parece, Winter? Tenía que aceptar basándose en lo que sabía. Tetra parecía una dragona bastante agradable y era evidente que Coldsock se llevaba bien con su hija, pero Winter no podía negar que dejar que otra dragona se uniera a sus operaciones después de una sola conversación no le había sentado bien. Demostraba potencial, sí, pero Winter no quería tomar una decisión precipitada de la que se arrepentiría. Si crees que te conviene, podrías venir a ayudar un par de días a la semana durante un tiempo, decidió en voz alta. Le pareció lógico. Si va bien, podemos ver si podemos incorporarte con más regularidad. ¿Qué te parece? Los ojos de Tetra se iluminaron. ¡Fantástico!
Diré que tampoco tenemos un presupuesto enorme, le dijo Winter. Si buscas ganar mucho dinero con tu trabajo, entonces, está bien, intervino ella. En realidad, solo quería tener algo que hacer e investigar. ¿Cuándo puedo empezar? Invierno miró a Golondrina. El ala celestial le dedicó una expresión que indicaba que no le importaba. ¿Qué tal mañana? Si es necesario, puedes traer a Aurora, siempre y cuando no se meta en líos. Perfecto. Se encabritó y juntó las patas delanteras. Tengo muchas ganas. Los tres hablaron un rato más, tanto sobre carroñeros como sobre sí mismos, mientras conocían mejor a Tetra mientras Kolsok y Tetra jugaban con Tulip. Siguiendo las reglas no escritas del santuario, no la presionaron sobre qué la había traído al pueblo, pero ella les confesó abiertamente que su única razón para ir era su hija híbrida. Los alas marinas de su lugar de origen no eran muy amables con una mitad ala nocturna, y harta de las palabras y miradas ásperas, y de la preocupación por la seguridad de Aurora, Tetra decidió que era hora de empezar de cero. Siendo así, no había nada en su pasado que hiciera dudar a Winter en traerla a bordo. De hecho, sería el mayor hipócrita de Pirria si así fuera. Para cuando Tetra finalmente tuvo que irse, Winter tenía el presentimiento de que encajaría bien. De verdad esperaba que así fuera. Y de repente, se sintió un poco mejor en varias cosas. Bueno, si funciona, eso debería dejarte algo de tiempo libre, observó Golondrina después de que Tetra y Aurora se despidieron y regresaron a la ciudad. Esto hará que sea mucho más fácil asumir el control de Riptide, eso es seguro, asintió Winter. Eso y otras cosas, dijo Swallow, sentándose de nuevo frente a la ventana y cogiendo su pluma. No dio más detalles. No lo necesitaba. Winter miró a Kolsok y luego pensó en Moonwatcher. Eso y otras cosas. Sonrió, cogió su pluma y volvió a trabajar.